pacientes que lamentablemente han fallecido es porque presentan hemorragias como consecuencia de esta... Que esto no es común. Que no es común el comportamiento de este tipo de meningitis. Sin embargo, bueno, se está haciendo todo por abordarlas de manera temprana antes de que tengan sintomatología grave, iniciar el tratamiento de manera temprana para tratar de detener la evolución de esta enfermedad. Bueno, el gobierno de Durango, ya vio usted, informó a través de la Secretaría de Salud del fallecimiento de 2 mujeres por meningitis aséptica, con un antecedente de un procedimiento gineco-obstétrico realizado en hospitales privados. Con esto, hospitales privados, ojo, con esto Durango suma 12 muertes como consecuencia de la meningitis. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el señor López-Gatell, sostuvo que 6 pacientes con meningitis se encuentran en una situación de gravedad. Bueno, eso es lo que tenemos. El tema COVID es el otro que tenemos. El número de contagios diarios de COVID en China alcanzó un récord desde el inicio de la pandemia, en medio de múltiples brotes y restricciones por todo el país. China registró un total de 31.444 nuevos casos el miércoles, de los que 27.517 eran asintomáticos. Ojo con eso, O sea, andaban caminando por la vida sin saber que lo tenían, pues. Esto lo indicó la Oficina Nacional de Salud de este país. En México andamos también subiendo los casos. Más allá de que no se ha ido el virus, resulta que entramos de alguna manera, en algunas zonas del país, mucho más que en otras, en la temporada de frío. Y se observa un incremento de casos activos de COVID-19, gripas, todo esto que sabemos. Y todo está interrelacionado. El asunto está en que con COVID pasamos de 4.626 a 5.957 casos activos de la semana pasada a esta. Asimismo, el número de defunciones ha aumentado y pasó de 330.444 la semana pasada, ahí lo tiene, a 444.330, para que se dé una idea, de 330.444 a 330.495. La dependencia federal registró esto hasta el 21 de noviembre. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% de hombres. Y la mediana de edad de los decesos, ojo con eso, sobre todo para los que tenemos más edad o menos que esa, 64 años. Bueno, vamos a hablar de los 2 casos, COVID y meningitis en Durango, en el caso de la meningitis, y nos da mucho gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Alejandro Macías, médico internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato. Doctor Alejandro, como siempre, gracias y más en viernes, que estés con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Bien, Javier, aquí terminando la consulta apenas, pero listos para lo que quieras preguntar. Muchas gracias. A ver, primero, ¿qué es la meningitis y por qué da? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué es el caso de mujeres? ¿Quiere decir que es más proclive a las mujeres que a los hombres? ¿Y qué es lo que se trata? Sí, la meningitis es una inflamación del sistema nervioso central. Recuerda que la meningitis está cubierta con una especie de capita delgada, que son las meninges, las internas. Y cuando se inflama eso por infección, es lo que se llama meningitis, es una infección grave generalmente. Generalmente encontramos bacterias. Cuando no se encuentran las bacterias, se dice que es una meningitis aséptica, como es el caso de lo que está ocurriendo en Durango, que no encontraban bacterias. Inicialmente decían, bueno, esto es algo aséptico, pero eso no quiere decir que no haya un patógeno, y después encontraron, al menos en un par de mujeres, ya un hongo que parece ser la causa de lo que ocurrió. Ajá. ¿Por qué ocurrió? Bueno, alguien definitivamente no hizo las cosas bien. Esto ocurrió sobre todo en un hospital privado de Durango. Parece que hay 1 o 2 pacientes de otros hospitales, pero es por no apegarse a los principios de asepsia. Y hay que decir que lo primero que tenemos que pensar en esto es que es una situación, para empezar, Javier, triste, porque no debió haber ocurrido, y necesitamos solidaridad con toda esa gente y las familias de los que están padeciendo esto. ¿Hay vacuna, Alejandro? No, mira, este es un hongo que generalmente no hace nada, De hecho, cuando se conoció los primeros resultados de que este es un hongo que se llama Fusarium, el que encontraron ya en algunas mujeres, la gente empezó luego a buscar en Google dónde estaba este hongo, no vaya a ser que me infecte a mí también. Sí, claro. No pasa nada, ni se brinca de un paciente a otro. Es que si alguien, cuando te inyectan, eso ocurrió,
que después de la anestesia, en la anestesia, la que la gente le llama la raquia, te ponen el anestésico directamente en el líquido que baña la cabeza, pero lo ponen en la espalda, no lo ponen en la cabeza, lo ponen en la espalda para que anestesie la espalda. Seguramente alguien contaminó el anestésico de alguna manera y ese anestésico contaminado se inyectó directamente pues en el Sancta Sanctorum del organismo, que es el cerebro, o en la médula espinal con el líquido que sube hasta la cabeza y pues causó esto. Un hongo que habitualmente no hace eso porque no hay manera de que entre al sistema nervioso central. Pero si alguien lo pone, bueno, pues eso ya es una cosa diferente. ¿Cuáles son como los síntomas? ¿Qué tendríamos que digamos, entendiendo que estamos ante hechos también un poco, ¿no? Alejandro, de hasta cierto punto excepcionales, pero al fin y al cabo ahí los tenemos, ¿no? ¿Cuál sería el síntoma? Es excepcional porque ocurre en decenas de mujeres, eso es lo que es trágico, que alguien hizo algo mal, no con una mujer, con muchas mujeres. Y este es el problema que rebotó para las autoridades de salud en Durango. Hay que decir que no era un problema, que se haya gestado en el Estado, en las autoridades de salud, ni en el hospital donde se están atendiendo los pacientes, que es el Hospital 450 de Durango, y en el Seguro Social. Ellos recibieron el broncón porque venía de un hospital que seguramente hizo las cosas mal. ¿Cómo fue que eso ocurrió? Pues es muy difícil de decirlo. Hay que decir que empieza generalmente con dolor de cabeza, dolor de espalda a veces, donde se puso el anestésico. Después viene el dolor de cabeza, porque está creciendo seguramente el hongo, y en etapas muy avanzadas, hemorragias en la cabeza, que es lo que ha llevado a la muerte. Y hoy te escuchaba en tu entrevista que le hicieron a la secretaria de Salud, a la doctora Kondo, que pues ellos están ahora tratando de adelantarse, o sea que iniciar un tratamiento lo más tempranamente posible, con un medicamento, la anfotericina, es un medicamento anfotericina liposomal. Yo entiendo que hay un esfuerzo realmente extraordinario para hacer eso, titánico, porque prácticamente toda la anfotericina liposomal disponible en los institutos de salud se tuvo que canalizar a Durango. De ese tamaño es el problema. Y la coordinación que esto ha necesitado, Javier, ha sido un problema muy difícil y, como te decía, para empezar, muy triste. No es proclive a hombres o a mujeres en particular, le puede dar a cualquiera. No. ¿Hay edad la mujer embarazada, tiene bajas de las defensas. No, si alguien te pone un hongo en el sistema nervioso central, no necesitas ser proclive a nada, ni tener inmunodeficiencia. Ni tener 10 años o 50. Eso es exactamente lo mismo. O sea, si te lo inyectan ahí, no tienes defensa. Oye, a ver, hay algo que como que uno ha empezado a medio escuchar, ya sabes, que eso por ahí se empieza, ¿no? Porque tenemos cifras de COVID, pero veto a saber lo que realmente esté pasando, Alejandro. Entonces, a ver, yo te planteo, con lo que está pasando en China, que se ve que tuvieron ya que cerrar una ciudad, con algunos casos que empiezan a aparecer en Europa, incluso en México, que se incrementa. ¿Ante qué estamos con todo y vacuna? ¿Ante qué estamos? Sí, mira, nada más dame 15 segundos para decir lo siguiente respecto de lo de Durango. La gente que afectada en Durango, que han sido decenas, tienen la confianza de que se está brindando el mejor tratamiento disponible. Eso a mí me consta. Anfotericina, voriconazol es lo mejor. No vayan a otro lugar, vayan a esas instituciones donde se están concentrando los pacientes. Bueno, pasando entonces a tu pregunta de COVID-19. ¿Qué está pasando en China? Mira, yo creo que en China no han aprendido la lección, Javier. Esto de estar haciendo en este momento confinamientos, vestidos con traje Tyvek, yo creo que no han entendido el problema. El problema es que esto se adquiere por el aire y que se pone grave en las personas que no están vacunadas. Ellos en China hicieron un trabajo extraordinario de prevención en un principio, pero hay que recordar que el virus, cuando sale de Wuhan, tiene lo que se llama una tasa de transmisión o R0 bajo, 2 o 3. Quiere decir que un enfermo puede infectar a 2 o 3. Omicron, las que tenemos en este momento como cáncer, el subvariante cancerbero de Omicron, una persona infectada puede infectar a otros 20. Lo que fue exitoso antes no lo van a poder hacer ahora. Seguir apostando a la transmisión cero, a confinar ciudades enteras. Ahora están prácticamente confinando Beijing. No va a funcionar. Aquí lo que funciona es, mientras tienes vacuna, cubrebocas y confinamientos. Una vez que está la vacuna, apuesta por la vacuna y desde luego un poco los cubrebocas, el distanciamiento, pero ya eso es mucho menos. Esto lo están haciendo, yo creo, al revés. Empiezan por confinar, pero resulta
según sabemos que de los mayores de 80 años de edad no tienen vacunados ni al 50%. Bueno, pues insisto, están haciendo las cosas al revés. Eso va a seguir incrementándose en China, sin duda. No van a poder mantener la política de transmisión cero. Y en lugares donde ya lo tenemos controlado, van a reaparecer, ya no esperemos situaciones catastróficas, pero sí van a aumentar los casos. Vamos a ver que aumentan como están aumentando en Europa, en Estados Unidos, y en México seguramente van a aumentar porque van a aumentar esas subvariantes de Omicron. Pero otro problema, termino con eso el comentario, Javier, es que además van a venir junto con la influenza, que estaba dormida y ahora que la pandemia está medio aterrizando, va a venir por sus fueros, y otro virus que es sobre todo de afección a los niños pequeños, que es el virus sincicial respiratorio. Entonces, si vamos a tener una estación compleja, no se va a parecer a lo peor que ya pasamos, pero todavía la cosa está compleja. ¿Hay que vacunarse por cuarta ocasión? Sí, a ver, sobre todo los mayores de 50 años, pónganse la cuarta vacuna, ¿eh? Y los demás, si tienen oportunidad, no sobra, sobre todo si de la última vacuna o de la última vez que hayan tenido Omicron ya pasaron más de 4 meses, 4 o 6 meses, les conviene ponerse otra vacuna si la tienen disponible. Pero también la vacuna de influenza, Javier, sí, porque en este momento probablemente va a empezar a repuntar ya COVID con las nuevas variantes, pero estamos viendo más influenza que COVID ya en este momento. Entonces, en México se compra vacuna suficiente para todos los grupos de riesgo de complicarse. Niños de 5 años o menos, mayores de 6 meses, mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años de edad, la gente crónicamente enferma de algo serio, como por ejemplo diabetes descompensada, insuficiencia cardíaca, enfisema, cáncer, todos esos, para ellos hay vacuna suficiente. México compra como 35 millones de dosis. Entonces vayan al centro de salud, ya pónganse la vacuna de influenza, porque tarda 15 días en hacer efecto, no se la quieren poner cuando ya pasó el pico máximo. Este es el momento de irse a poner la vacuna de influenza y el personal de salud que me faltó mencionar. Claro. Oye, a ver, por último, Alejandro, déjame plantearte. Esto que estamos viviendo nos debe de llevar a volver a tomar ciertas medidas. Estoy pensando en el uso de cubrebocas, estoy pensando también en la importancia de volver a, sobre todo, pensar a vacunar ya a los menores por todo lo que está sucediendo. Y también, ¿qué piensas de estas vacunas que ha aprobado COFEPRIS como Soberana y estas? Sí, primero sí tenemos que, es que en realidad la pandemia no se ha ido, Javier, la pandemia nunca se fue. Entonces, siempre yo creo que tenemos que mantener el mensaje: cubrebocas en interiores, usa o ventila los espacios cerrados. Si no es por COVID, será por influenza, y si no, por el virus sincicial respiratorio en los niños. Eso lo tenemos que seguir haciendo y nadie nos tiene que obligar a eso. De hecho, es una cultura que llegó para quedarse, la cultura del cubrebocas, no toda la vida, pero cuando sepamos que hay infecciones respiratorias, bueno, te pones tu cubrebocas en interiores. Entonces, ese es un mensaje: mantenerse en las mejores condiciones físicas posibles, sí, ¿verdad? Para que si te enfermas te encuentre bien con tus enfermedades controladas. Yo no dudo que las vacunas que mencionas, las vacunas de Cuba, sean buenas, no lo dudo. Y sin embargo, sí hay que decir que tienen un pecado original. Que ellos en Cuba, prácticamente todas las vacunas que hicieron, Javier, empezaron a ponerlas masivamente antes de que se autorizaran con estudios de fase 3. Y ese es un pecado original. Sí, sí. Yo no dudo otra vez que sean buenas vacunas, y creo que el Comité de Nuevas Moléculas debe haber evolucionado, debe haber evaluado muy bien a las vacunas. Supongo que son buenas, pero te digo, tienen ese pecado original. Te mando un gran saludo, doctor Alejandro Macías. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Javier. Saludos, que estén bien, cuídense. Gracias.